Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 110, con un subtítulo: La disciplina y la justicia de Dios por la fe para sus escogidos. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y la justicia de Dios por la fe para sus escogidos. La disciplina y la justicia de Dios por la fe. Y dice, ¿para quién? Para sus escogidos. La justicia de Dios, lo justo de Dios para sus escogidos. ¿Y qué sería lo justo de Dios para ellos? Pues que le cumpla todas las promesas. Todo lo que Él prometió tome lugar, se haga vida y se le cumpla a ese pueblo que murió esperando en ellas. Eso es lo justo. Eso es lo justo de Dios. Y es así como Dios hará justicia a su pueblo. Es así como Dios hará justicia a sus escogidos. Y dice que es por la fe. Claro, ¿no ves que todos ellos murieron creyendo que Dios era fiel y verdadero y que Él les cumpliría todo aquello que prometió? Y se requiere hoy de la fe para que esa justicia, lo justo de Dios, tome lugar en ese pueblo maravilloso. Ahora, si la disciplina de Dios no se hace vida en ti y en mí, esa justicia no toma lugar. Lo justo de Dios para su pueblo no puede tomar lugar. Tiene que la disciplina hacerse vida en nosotros y entonces tomará lugar en su pueblo escogido lo justo de Dios, la justicia de Dios. Y es lo que vamos a mirar y a observar en el transcurso de este tema. Y quiero empezar en la historia. Libro histórico de Lucas, capítulo 18. Versículos 1 al 8, que dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué dijo? Lo que acabamos de leer. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo es ese pronto? Aquí dice cuándo es el pronto. Pero cuando venga, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué ejemplo tan maravilloso. Empieza hablando de esa viuda y de ese juez injusto. Y dice que esa viuda iba de continuo donde ese juez para que le hiciera justicia. Y dice que ese juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Así de claro, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y esa viuda iba de continuo, día a día, y él no le hacía justicia. Pero después dijo, mira, voy a tener que hacerle justicia. No sea que ella me canse de tanto venir. Y para que eso no acontezca, más bien le voy a hacer justicia. Mira lo que pensó ese juez injusto. Mira lo que dijo, que es lo mismo que el rey te dice. Y hace la observación de lo que dijo ese juez injusto. Que le iba a hacer justicia. No sea que viniendo, que yendo de continuo, le cansara. Y después pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Si le hizo justicia ese juez injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, a esa mujer, pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es a los escogidos que iba a hacer justicia. Y hay un detalle que dice, que claman a Él día y noche. Dice que esos escogidos claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Cuándo les iba a responder? Os digo que pronto. ¿Y cuándo era ese pronto? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Y cuándo era ese pronto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea que el tiempo era hasta que llegara el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El solo hecho de terminar con pregunta, ya está diciendo que no hallaría fe. Y que el tiempo de hacerle justicia a esos escogidos que claman a Él día y noche era la aparición en la llegada del Hijo del Hombre. Y que cuando Él llegara no hallaría fe. Claro que no la hallaría, porque Él mismo es la fe. Y si no estaba Él, no había fe. Y es a través de ello que se le va a hacer justicia a los escogidos. Es a través de la fe. Es por medio de la fe que se le va a hacer justicia a los escogidos. Y era en el tiempo de su llegada, en el tiempo de su venida. O sea que esos escogidos tendrían que clamar a Él día y noche hasta que regresara, hasta que viniera, hasta que llegara el Hijo del Hombre. Hasta ahí sería el clamor día y noche de esos escogidos para que se les hiciera justicia. Ahora hay un detalle, y un detalle no pequeño, un detalle maravilloso. ¿Cuál es ese detalle? El detalle es que dice que esos escogidos allá hace más de 2000 años, el rey en su primera venida dijo que esos escogidos claman a Él día y noche. Y es más, seguirían clamando día y noche hasta su segunda venida. Entonces, si ellos estaban allí clamando día y noche,
viene una pregunta. ¿Sería que esos escogidos estaban allí con él? ¿Sería que esos escogidos estaban presentes allí con él? ¿Será que a eso se refiere? ¿O a qué se referirá el rey cuando dice y habla de los escogidos que claman a él día y noche? Pues yo te aseguro algo, que allí no estaban. Y que han venido clamando a él día y noche desde que se les hicieron las promesas hasta este día. Y que cuando él hablaba así, no es porque allí estuvieran, porque te lo voy a comprobar y te lo voy a mostrar. Libro histórico de Juan, capítulo 18, versículo 36, dice así. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Maravilloso. ¿Qué dijo el rey allí? Mi reino no es de este mundo. Claro, el reino que estaba allí era el de Adán. Y ese era el reino de Adán, no el del Señor. Y mira el detalle. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. ¿Y fue entregado a los judíos? Seguro que sí. ¿Cuántos pelearon por él? Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que allí no había servidores. ¿Qué quiere decir eso? Que allí no estaba ese pueblo maravilloso. Porque si allí hubiese estado ese pueblo maravilloso hubiese peleado para que él no hubiese sido entregado a los judíos. Y fue entregado y lo dejaron solo. Eso ya nos dice que cuando habla de esos escogidos que claman a él de día y de noche, no es porque estuvieran allí. No quiere decir que estuvieran allí presentes. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son esos escogidos que clamaban a él día y noche? Y que seguirían clamando a él día y noche por justicia hasta su aparición, hasta su segunda venida. ¿Quiénes son esos? Vamos a mirar. Aquí viene la revelación maravillosa. Esto nunca nadie en la historia lo pudo mostrar, ni lo pudo enseñar. Hoy el siervo del Señor lo trae a tu vida. ¿Quiénes son esos que claman a él día y noche? Y claman por justicia. Y si claman por justicia, son aquellos a quienes se les hicieron las promesas. A ese pueblo antiguo, al cual se le hizo las promesas, y desde allí han venido clamando día y noche. Vamos a mirar que es cierto. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 al 14, dice así. Me dijo luego: hijo de hombre, hablando del valle de los huesos secos, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ese valle de los huesos secos es ¿qué? La casa de Israel. He aquí, ellos dicen, esos huesos secos hablan. Mira que es cierto, ellos dicen. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor,
cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé, lo prometí, hablé y lo hice y lo cumplí, dice el Señor. Maravilloso. Entonces, cuando el rey dijo allí de que él le iba a hacer justicia a su pueblo, allá en Lucas 18, en el verso 7 y 8, cuando él dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Cuáles son esos escogidos? ¿Quiénes son los que claman a él día y noche? ¿Quiénes son los que han clamado a lo largo de la historia día y noche? Lo acabamos de ver en Ezequiel 37:11, cuando me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y dice que esos huesos, ese valle clamaba y hablaban también. He aquí ellos dicen, mira, hablaban, clamaban. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Como diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo nos harás justicia? ¿Cuándo nos darás lo prometido? ¿Cuándo obtendremos la recompensa? ¿Cuándo recibiremos nuestra herencia? ¿Cuándo nos hará justicia? Y ese valle de huesos secos han clamado a lo largo de la historia, desde que se les hicieron las promesas, partieron del cuerpo, han venido clamando a él día y noche, y seguirían así día y noche hasta su última aparición. Y cuando el rey dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Está hablando de ese valle de huesos secos, que aunque no estuviera ahí presente, ellos son los escogidos, ellos son los que claman, porque allí no había servidores. Todos lo dejaron solo, todos lo abandonaron. Sus escogidos son aquellos que han clamado a lo largo de la historia, el valle de los huesos secos, y para ellos era la justicia, y a ellos vendría a hacerles justicia. ¡Qué maravilloso! Y dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y dice, y sabréis que yo el Señor hablé, yo se los prometí, yo les hice las promesas, y ustedes murieron creyéndolo y esperando en ellas, y por ellas han clamado día y noche. Y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice y lo cumplí. Y a eso apareció el siervo del Señor, a darle cumplimiento a esas promesas, a hacer justicia a los escogidos que hasta el día de hoy han clamado día y noche. Maravillosa revelación, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que tú hoy estás escuchando. Y mira que es ese valle de huesos secos, el cual iba a tomar cuerpo en el tiempo del fin, se iban a poner nuevamente en pie, y son ellos los que iban a ser introducidos en Sión. Y allí en Sión ya se les acabaría el clamor, porque en Sión se les cumpliría las promesas, se les haría justicia. Libro del profeta Isaías, capítulo 30,
versículo 19, dice así: ciertamente el pueblo morará en Sión. ¿Cuál pueblo? El valle de los huesos secos. En Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Mira que eran ellos los que clamaban. Y eran ellos los que serían introducidos en Sión. Y en Sión, te aseguro, se les haría justicia. Porque allí es donde están todas las promesas. Y van a tomar lugar todas las promesas. Y mira que es tan cierto que es en Sión donde va a tomar lugar que se les haga justicia. Y donde están todas las promesas, que ellos murieron esperando era que apareciera esa ciudad. Porque en esa ciudad se les haría justicia. Y en esa ciudad están todas las promesas de Dios. Y por eso ellos murieron esperando que esa ciudad apareciera. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículos 10. Y de allí pasamos al verso 13 hasta el 16, que dice así: porque esperaba la ciudad, Abraham y todos los héroes de la fe. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué era lo que esperaban? La ciudad que tiene fundamentos. ¿Y cuál es esa ciudad? Tú ya sabes que es Sión. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron allí, murieron esperando en ello, sino mirándolo de lejos. Y mira este detalle: y creyéndolo. Por eso el medio es la fe. Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Maravilloso. Ellos esperaban ir a esa ciudad, porque sabían ellos que en esa ciudad se les haría justicia. Sabían ellos que en esa ciudad estaba la recompensa, que en esa ciudad estaba lo prometido. Y por eso murieron todos ellos esperando esa ciudad. Y es más, dice que murieron creyéndolo. Mira qué maravilla, creyéndolo. Y es cierto, ¿por qué esperaban esa ciudad? Porque en esa ciudad tomaría lugar la justicia de Dios para sus escogidos. Porque en esa ciudad se les haría justicia. Porque en esa ciudad recibirían lo prometido. Mira que es cierto. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, verso 26, dice así: restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Y mira, entonces te llamarán, ¿a quién? A Sión. ¿Cómo la van a llamar? Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Maravilloso. ¿Cómo van a llamar esa ciudad? Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Por eso esperaban esa ciudad. Es allí
donde el rey les haría justicia y les cumpliría todas las promesas, todo lo prometido. No como dice este mundo animal, el reino de los hijos de los hombres, que Dios es fiel, que cumple promesas. Y cuando hablan así, ¿a qué se refieren? Es que Dios es fiel, cumple sus promesas. Mira, me gané la lotería. Mira que me gané X o Y rifa. Mira que me dio un empleo. Mira que me llegó este dinerito. Mira que me sanó. Y a eso le llaman que Dios es fiel y cumple sus promesas. Permíteme que te diga, esas no son las promesas de Dios. Cuando hablamos de promesas de Dios, de hacer justicia y de darle a su pueblo escogido, y de hacerle justicia y de darle a su pueblo escogido todas las promesas, no se refiere a las añadiduras. No se refiere a ellas, a las cuales el mundo hoy dice que Dios cumple las promesas. No se refiere a eso. Esos son añadiduras, no son las promesas de nuestro Rey. Que te quede bien en claro eso. Y es en Sión donde se te hará justicia. Y es en Sión donde tomará lugar la justicia, lo justo de Dios para su pueblo escogido. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Es ahí? Porque todo es para ese pueblo. Si todas las promesas eran para ese pueblo. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, mira, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo es de ese pueblo maravilloso. Todo es del valle de los huesos secos. Ese es el pueblo escogido que clama a Él día y noche, porque todo es de ellos. Y todo este paquete es lo justo de Dios para su pueblo. Y que esto tome lugar en la forma de hacerle justicia a ese pueblo maravilloso. Y es por la fe. Es por la fe. Ni siquiera era por la ley, es por la fe. Es por la fe. Nunca esas promesas fueron dadas por la ley, sino que tomarían lugar por la fe. Mira que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4, versículo 13, que dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahí ves claramente que todas esas promesas para su pueblo escogido no fueron dadas a través de la ley, sino por la fe, por la justicia de la fe, de la cual hoy estamos hablando. Es allí que por la justicia de la fe ellas tomarán lugar, y es la forma en que Él vendría a hacerle justicia a sus escogidos, por la justicia de la fe. Ahora, esa justicia tomaría lugar en Sión, en los lugares celestiales, porque es allí donde seríamos bendecidos con toda bendición. Quiere decir que es allí donde se nos haría
justicia. Y todo tiene que ver con estar en Él. Porque todo fue puesto en Él. Todo fue encerrado en Él. Y por eso tú y yo tenemos que estar en Él. Para que se nos haga justicia. Vamos a mirar qué es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 11, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está siendo bien claro. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Los escogidos que claman a Él día y noche no son nuevos, son los que Él escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él, porque todo es en Él, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahí fue bien claro en dónde se nos va a hacer justicia, en dónde toman lugar las promesas. Empezó diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ahí es, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Sión son los lugares celestiales. Es allí donde se nos haría justicia. Es allí en donde se nos haría entrega de todas esas promesas. Por eso dice que bendecido con toda bendición espiritual es en los lugares celestiales. Y dice cómo: en Cristo. Si estamos en Cristo, si caminamos en el Espíritu y no en la carne, ahí se nos hace justicia. Y dice que esos escogidos que claman a Él día y noche son los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo. Y hay un detalle, dice: dándonos a conocer a esos escogidos. ¿Qué iba a hacer con ellos? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Claro, Él tendría que venir y darte a conocer el misterio de su voluntad, porque si no te da a conocer ese misterio, entonces no te puede hacer justicia. ¿Cuál es la voluntad de tu Señor? Hacerte justicia, darte lo que es justo para ti, lo que Él te prometió. Y Él tendría que venir a revelarte el misterio de su voluntad. Y dice que todas las cosas fueron reunidas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y termina diciendo: en Él, que si estamos en Él, asimismo tuvimos herencia. Si estamos en Él, asimismo se nos hace justicia. Así de claro. Yo espero que este tema
esté bien claro para ti, esté bien claro para tu vida, porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y para concluir, vamos a mirar el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 54, versículo 1. Y de allí pasamos del verso 11 al 17, que dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Se refiere a Sión. Acuérdate de Isaías capítulo 66, verso 8. La que nunca estuvo de parto dio a luz. Se refiere a Sión. Por eso dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Verso 11, y a ella le dice: pobrecita, fatigada con tempestad, la que clamaba a él día y noche a lo largo de la historia, el valle de huesos secos, su amada, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Oye, venía a edificar ese pueblo maravilloso. Tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por cualquier hombre. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y mira esta maravilla: con justicia serás adornada. Para ella era la justicia. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, esta es la justicia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Maravilloso. Aquí, en lo que acabamos de leer, acabamos de observar esos escogidos, que es igual a esa esposa que clamaba a él día y noche. Y clamaban a él día y noche por justicia. Por eso le dice: pobrecita, fatigada con tempestad, porque ha venido clamando a él día y noche a lo largo de la historia. Esa es la que clamaba, y la que clama a él día y noche, sus escogidos. Y también observamos al que vendría a hacerles justicia, a edificarlos. Y dice también que los adornaría de justicia. Así los adornaría de justicia.
Y termina diciendo, esta es la herencia, esta es la justicia de los siervos del Señor, de los escogidos del Señor. Y su salvación y su justicia de mí vendrá. Eso es lo que está diciendo. Y su justicia de mí vendrá. Eso es lo que nos está mostrando. Bien, espero en el Señor que este maravilloso tema te haya quedado bien, pero bien claro. Y que entiendas y comprendas que sin disciplina, esa justicia, lo justo de Dios, no puede tomar lugar. Pero si la disciplina se hace vida en nosotros, la justicia de Dios tomará lugar en sus escogidos. Y ya sabes quiénes son, los que han clamado a Él día y noche a lo largo de la historia. Y que no son gente nueva, son aquellos que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, que participaron de carne y sangre bajo la ley, que murieron. Y antes de morir se les hizo las promesas. Y murieron esperando en ellas, entendiendo que no era por la ley el cumplimiento de ellas. Y murieron creyendo y esperando en ellas. Y que hoy tienen que volverse a poner en pie con la aparición del siervo del Señor, para que la justicia de Dios tome lugar en ellos, lo justo de Dios para ellos. Y lo justo de Dios para ellos es que se les cumplan todas las promesas, que se les haga justicia. Y es en Sión en donde ello tomaría lugar. Así dijo el Señor. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que será hasta una próxima oportunidad.